Continuando con las lesiones que se producen a nivel de la corteza cerebral, vamos a hablar ahora sobre la agnosia. La agnosia se define como la incapacidad para procesar determinadas clases de estimulación sensorial. En función de los sistemas cognitivos que se encuentren afectados, se puede diferenciar algunos déficits en distintas funciones. Por ejemplo, en el reconocimiento de información visual, en la ejecución de patrones sensorio-motores o en la comprensión del lenguaje. Generalmente, las agnosias aparecen como una consecuencia de lesiones cerebrales. Son frecuentes en las que resultan de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, de los trastornos neurológicos como las demencias o también de los traumatismos cráneoencefálicos. De forma particular, cuando está implicada la región donde se unen los lóbulos occipital y temporal. En estos trastornos, la percepción de estímulos no se encuentra alterada en sí misma, sino que el problema se localiza en un estadio superior del proceso perceptivo, lo que hace que se asocie al recuerdo, de forma concreta a la recuperación del recuerdo. En este caso, el término agnosia proviene del griego clásico y se puede traducir como ausencia de conocimiento o ausencia de reconocimiento. Esta palabra fue empleada y tal vez adoptada por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en el año 1891. Pero personas en el área de neuropsicología como Carl Wernicke y Heinrich Lissauer han teorizado en torno a los conceptos similares en los tiempos posteriores. La clasificación que podemos mencionar en relación a la agnosia es que van a existir principales tipos de agnosias a partir de las cuales se van a ir desarrollando otras. Las más habituales en las agnosias es que se vayan presentando en una sola modalidad sensorial. Por esto es de forma útil dividir las principales clases de agnosias y sus correspondientes subtipos en función de que se afectan de forma fundamental a la percepción de la información visual, a la de los sonidos, a la percepción del tacto o a las de los esquemas motores o a la percepción de nuestro propio cuerpo. En función a esto, entonces, podemos mencionar a 5 tipos de agnosias que resultan ser principales. Tenemos las agnosias visuales. En estas agnosias, la mayoría consiste en déficit en el reconocimiento de objetos a través de la vista, sin que haya presente una afección de los órganos sensoriales. En otras palabras, una agnosia visual es una alteración en la capacidad de reconocer objetos con la vista. En ausencia de la pérdida de agudeza visual o disfunción cognitiva que explique esta alteración. El caso más famoso de agnosia visual probablemente sea de un título de una película, que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Es un clásico
que ha mencionado y ha desarrollado el neurólogo Oliver Sacks. En esta clase de agnosia se produce normalmente gracias a la causa de lesiones en el lóbulo occipital izquierdo o en cualquiera de los lóbulos temporales. Las lesiones de la corteza visual asociativa va a producir una agnosia. En el caso de que se respete la corteza visual primaria. Dentro de estas agnosias podemos mencionar dos vías principales de procesamiento de información visual. La vía ventral, que está encargada del reconocimiento de objetos, y la vía dorsal, que está encargada de la localización en el espacio. Por lo tanto, las agnosias visuales pueden dividirse en dos, dependiendo de cuál de las vías esté lesionada. Pueden ser las aperceptivas, en que se dan problemas para categorizar los objetos, y las asociativas, que se caracterizan por la incapacidad para nombrarlas. La prosopagnosia consiste en un déficit en el reconocimiento de caras, pero se asocia también a problemas para nombrar animales o marcas de coches, por ejemplo. En este caso, la prosopagnosia es un tipo de agnosia visual asociativa, que es la más conocida y frecuente. En cuanto a las agnosias aperceptivas, es necesario mencionar la simultagnosia, en que se procesan adecuadamente los elementos, pero no así el conjunto como tal. Luego tenemos las agnosias auditivas. En este tipo de agnosias, los problemas de reconocimiento se van a dar en relación a los estímulos sonoros. Aunque cuando las lesiones cerebrales que provocan la agnosia son muy importantes, los déficits que pueden tener un carácter general. Lo más habitual es que afecten únicamente a un tipo de estimulación auditiva, como el lenguaje auditivo receptivo o la música. En este caso, se denominaría amusia. La agnosia auditiva verbal también es conocida como sordera pura para las palabras. Es una de las agnosias más relevantes dentro de lo que son las agnosias auditivas. En este caso, la persona afectada tiene dificultades para distinguir los sonidos del habla. Esto, distinguir del resto de los estímulos auditivos que percibe, o también para recuperar el significado de los conjuntos de fonemas. En la agnosia auditiva podemos mencionar que ha sido reconocida en el año de 1877. Como les indicaba, existen dificultades para distinguir las señales auditivas, que puedan ser ambientales y no ambientales, incluido la dificultad para distinguir sonidos
del habla que no son propiamente del habla. En todo caso, mencionamos la agnosia auditiva semántica asociativa y la agnosia auditiva discriminativa. La primera, la agnosia asociativa semántica, se asocia con lesiones en el hemisferio izquierdo y la agnosia discriminativa se asocia con lesiones en el hemisferio derecho. Ahora, la agnosia verbal auditiva o auditiva verbal, como he mencionado, que se denomina la sordera pura para palabras, representa una forma de significado importante en la que la audición está intacta, pero persiste la dificultad para reconocer las palabras habladas. Tenemos las agnosias táctiles o somatosensoriales. La agnosia táctil o somatosensorial se puede definir como una incapacidad para identificar objetos a través del tacto, basándose en aspectos como la textura o su tamaño, a pesar de que no se den alteraciones de tipo sensorial. Otro tipo que recibe esta agnosia es la astereognosia, que es un subtipo significativo desde el punto de vista clínico. Esta agnosia digital afecta de forma específica al reconocimiento a través de los dedos de la mano. Generalmente se puede presentar gracias a las lesiones del lóbulo parietal dominante. Y esta agnosia digital es un componente principal del síndrome de Gerstmann. Generalmente se puede dar junto con una agrafia. Puede estar presente también una acalculia y una desorientación izquierda-derecha, como es parte del síndrome mencionado. Mencionamos también a las agnosias motoras. En este caso, el término apraxia motora se usa de forma infrecuente debido a su gran popularidad como uno de los sinónimos de apraxia. Las apraxias consisten en dificultades para recordar y ejecutar esquemas motores aprendidos. Esto de forma intencional. Los movimientos pueden aparecer de forma espontánea en sus contextos naturales. Se han descrito 3 tipos de agnosia motora. La apraxia ideacional, en que se dan dificultades para llevar a cabo secuencias de movimientos. La ideomotora, que se caracteriza por la incapacidad para ejecutar acciones en respuesta a una petición verbal. Y la constructiva, que consiste en problemas para construir formas o para realizar dibujos.
Las agnosias corporales, en este caso se da una incapacidad para identificar el propio cuerpo. Se habla de somatognosia cuando los problemas se relacionan con todo el cuerpo. Desde la hemiasomatognosia, se aparece solo en una de sus mitades, y se habla de autotopagnosia en los casos en que la persona es capaz de ubicar espacialmente las partes de su cuerpo. De todas maneras, en cualquiera de las agnosias que he mencionado, y hemos mencionado como causas los accidentes cerebrovasculares, las demencias o los otros trastornos neurológicos, también es importante mencionar que la agnosia se puede presentar a causa de un traumatismo o una lesión en la cabeza. Puede ser también por una infección cerebral o hereditaria. Además que algunas de estas formas que he mencionado pueden ser el resultado de trastornos del desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que el daño que causa la agnosia generalmente va a ocurrir en los lóbulos occipital o parietal del cerebro. Las personas o los pacientes que experimentan una recuperación de la ceguera experimentan una agnosia significativa o agnosia total. En ese caso, el daño en el surco temporal superior es consciente con varios tipos de deficiencias neurolingüísticas, y algunos autores afirman que la agnosia es uno de ellos. En todo lo que se menciona en la literatura, la consistencia de lo que es la agnosia se demuestra por la evidencia en las lesiones bilaterales del surco temporal. Por lo tanto, y repitiendo una vez más, los pacientes con sordera con palabras puras demuestran la incapacidad de reconocer y procesar la información. Procesar los sonidos del habla con un procesamiento auditivo normal. Para los sonidos que no son de habla y por debajo del nivel de la corteza. Así como en la descomposición de la luz y la luz blanca existe una longitud de onda, en los sonidos existe también una longitud de onda, clasificando como una longitud audible y la infraaudible. En cuanto a al pronóstico de estas agnosias, depende mucho del tratamiento que se le pueda brindar de acuerdo a la lesión que sufra el paciente. La agnosia suele ser el resultado de la lesión en el cerebro, de forma más concreta en las áreas receptoras secundarias que están situadas en el tálamo. La lesión en el tálamo puede deberse a un traumatismo cráneoencefálico, a un ACV o una demencia
o una intoxicación por monóxido de carbono. En realidad no existe un tratamiento específico de forma directa, sino dependiendo del tipo de lesión que se presente. Entonces, una vez más, hasta aquí, ya para terminar el contenido de la materia.